primer encuentro del ciclo de entrevistas que se propone desde ADIUC lo hemos denominado Agenda de la Postpandemia, Desafíos desde el Feminismo. Vamos a conversar con Verónica Gago sobre 3 ejes que articulan sus investigaciones y su militancia política, como son el trabajo, la huelga y la deuda, que aborda desde un posicionamiento feminista y que son necesarios que reflexionemos y más aún en esta coyuntura actual. El aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestros hogares para enfrentar el coronavirus generó una sobreexigencia sobre las mujeres que tradicionalmente nos hemos ocupado de realizar el trabajo doméstico y la tarea de cuidados, tanto de niñas como de adultos mayores. En este contexto, además, debemos sumar el acompañamiento de la educación de quienes tienen hijes y también de quienes hacen teletrabajo. Esta sobrecarga en la vida de las mujeres reactualiza, ¿no?, la discusión en relación a la reproducción de la vida y a la superposición entre lo que se ha denominado trabajo reproductivo y trabajo productivo. Pensando en la salida de esta cuarentena, me gustaría preguntarte, Verónica, si esta visibilización del trabajo doméstico y del cuidado como imprescindible, como se ha visto en esta situación de aislamiento, puede convertirse en un avance para las reivindicaciones y demandas feministas o seguirá haciendo el cuerpo de las mujeres el sostén de las crisis y de este sistema económico. Efectivamente, lo que estamos viendo en estas semanas de cuarentena, con las medidas de aislamiento social obligatorio, con las maneras diversas en que esas medidas pueden ser cumplidas, como se viene analizando y discutiendo, es decir, el mandato de quédate en casa no significa lo mismo para todos, en capacidad de cumplirlo, en la capacidad de tener un hogar, una casa donde realizarlo, pero además en las condiciones en que se puede realizar y sobre todo lo que significa quedarse en una casa sin tener ingresos garantizados. Entonces ahí hay una primera cuestión por la cual la espacialidad de la casa, del hogar, se pone en primer plano, pero también se evidencia en sus inequidades, desigualdades extremas. Pero lo que vos señalas como la intensificación de este trabajo reproductivo está muy claro en el sentido de todo lo que implica hoy el trabajo de cuidado, el trabajo de organización del espacio doméstico, es decir, lo que vemos son que estas tareas llamadas de reproducción social, es decir, de reproducción de la vida, pasan a primer plano. Y ahí diría 2 cosas, que estas tareas de reproducción social son, por un lado, las que se dan en la casa, en el hogar, pero también creo que es importante señalar cómo hemos venido discutiendo que la reproducción social no se acota, no se restringe a lo que sucede al interior del hogar, sino que las tareas de reproducción social son también las tareas que suceden en los territorios, en los barrios, en los espacios comunitarios, es decir, todas esas redes, esas actividades de alimentar, de limpiar, de organizar, de justamente proveer servicios que tienen que ver con organizar la reproducción social. Entonces, ahí diría, hay una visibilización de estas tareas de reproducción social en sus espacialidades múltiples, es decir, en el hogar, al interior de la casa, pero también en esos espacios mucho más amplios como son los espacios comunitarios, barriales, territoriales. En segundo lugar, diría que no tenemos que hablar solo de tareas de cuidado, sino que la cuestión de la reproducción es mucho más amplio que las tareas de cuidado, pero las tareas de cuidado obviamente son fundamentales. Y diría también que lo que vemos es que esta intensificación de las tareas reproductivas tienen que ver con un largo proceso de privatización y despojos de servicios públicos y de infraestructuras también públicas que hacen que hoy se tengan que reemplazar con trabajo reproductivo, es decir, esto que decíamos, la provisión de
por ejemplo, limpieza para los barrios, de desinfección de los barrios, atención de, por ejemplo, las denuncias por violencia de género. Todas hoy, en gran medida, en muchos espacios, están sostenidas por infraestructuras populares, por redes sociales, por organizaciones que tienen una intervención concreta en el territorio y que efectivamente producen esa infraestructura que hace posible la reproducción social. A la vez diría que la reproducción social se visibiliza cada vez más como espacios ampliados, es decir, decíamos, no solo el hogar, también el territorio barrial o comunitario, pero también se amplía a actividades como, por ejemplo, la cuestión de la agricultura, sobre todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar y ecológica, que en este momento está tomando una relevancia fundamental frente a la crisis alimentaria y sobre todo frente a la militancia de organizaciones que se hacen cargo de esta crisis alimentaria y de que forman parte de estas infraestructuras populares para hacer frente a la crisis, y diría también de todas las redes, decíamos, de sanitarias, de cuidados, pero también de educación, de transporte, de producción de trabajo en el medio de la crisis. Entonces, lo que me parece que podríamos señalar es que además de esta ampliación de nuestra imagen de qué es la reproducción social en términos espaciales, es decir, dónde sucede esta reproducción social, hay una ampliación en términos de, a qué actividades le corresponden la reproducción social, siendo que hay una historia de comprender la reproducción social como una serie de actividades casi naturalizadas, es decir, la misma palabra reproducción social parece tener una connotación de algo que se produce más o menos solo, de manera más o menos automática o más o menos naturalizada. Y hoy, al connotarse todas estas actividades como actividades esenciales, como se las llama hoy, es decir, actividades que garantizan la reproducción de la vida, que es en verdad la producción y reproducción de la vida, lo que vemos es justamente el carácter históricamente subordinado que han tenido, el carácter históricamente despreciado en términos de su relevancia política, el carácter jerárquicamente, digamos, menor con que se ha considerado estas tareas, y a la vez lo que vemos es su relevancia y que de hecho son un terreno estratégico en la situación actual, que es la situación de crisis. Creo que hay una disputa sobre ese carácter esencial, a qué referimos cuando hablamos de esencial, y como vos preguntabas, ¿qué significa esto en términos de pensar una salida del momento de pospandemia? Creo que hay una reivindicación muy importante, cada vez más estructurada, sobre que el reconocimiento de este tipo de tareas tiene que ser en términos salariales y de derechos y no simplemente en términos de una visibilización o de un reconocimiento simbólico, que muchas veces lo que hace además es ratificar mandatos de género sobre quienes hacen las tareas reproductivas. Con esto me refiero a algo que se está discutiendo hoy en muchos espacios del movimiento feminista, diciendo no puede haber una reivindicación de las tareas de reproducción y en particular de las tareas de cuidado que ratifiquen un discurso de abnegación, que bien que además las mujeres lesbianas, travestis y trans son las que están poniendo el cuerpo a la crisis, son las que están dedicando mayor parte de su jornada a justamente reemplazar estas infraestructuras públicas inexistentes o escasas o insuficientes para enfrentar la crisis, sino que lo que necesitamos es justamente reconocimiento de esas tareas como trabajo, reconocimiento salarial, reconocimiento en términos de derechos, y esa sería una manera de justamente hacer que este momento de hipervisibilización y también de superexplotación de esos cuerpos y esos tiempos dedicados a la reproducción tenga como contrapartida un reconocimiento en términos salariales y no meramente
simbólico y no además en términos de ratificación de mandatos de género y por lo tanto de una carga sexogenérica determinada asociada a esas tareas. Entonces, ahí creo que es importante construir esta agenda como se está haciendo de reivindicaciones y de demandas asociadas a las tareas reproductivas que hoy, insisto, es el momento en que se han visibilizado de manera general e incluso global, podríamos decir, como un terreno estratégico y al mismo tiempo como un terreno de disputas. Unos días antes que comenzara en la Argentina el aislamiento preventivo, se realizó la huelga feminista del 8M que se hizo el 9 de marzo, bajo el lema Vivas nos queremos. En Córdoba, el 8 se hizo un pañuelazo frente al arzobispado por el aborto legal, seguro y gratuito, y también por la ESI con perspectiva de género. Y el 9 fue una marcha muy numerosa que cada año se hace más grande. La cuarentena obligatoria hizo que muchas mujeres se vieran obligadas a estar en sus hogares con sus agresores. Aumentaron el número de denuncias por violencia de género y también la tasa de femicidios. Aumentaron los casos de abortos inseguros y se restringió el acceso a tratamientos hormonales de personas trans, entre otras situaciones. No obstante, las redes feministas que se fueron construyendo a lo largo de estos años hicieron posible que este escenario no fuera aún más desolador. En este sentido, ¿qué acciones podés destacar dentro del movimiento feminista que han servido para el sostenimiento de la vida de las mujeres y de las disidencias en esta cuarentena? ¿Y qué desafíos se presentan en la agenda feminista para la salida de la cuarentena? En un texto que escribimos con Lucy Caballero y que viene un poco de intercambios y de conversaciones con muchas compañeras, compañeros, proponíamos como que había tres temas fundamentales. La cuestión de la vivienda, vinculado a lo que conversábamos antes, como hoy la espacialidad de la vivienda se revela como una espacialidad totalmente conflictiva, es decir, tanto por esto de quién puede efectivamente quedarse en casa a la pregunta más concreta de qué significa quedarse en casa, es decir, de qué tipo de hogares estamos hablando, cruzados de qué violencias están hoy esos hogares, qué tipos de mandatos de género están funcionando en el imaginario y en la calificación de esos hogares. Entonces, una de las acciones, por ejemplo, que a nosotras nos parece fundamental y que la hemos desarrollado, esto en particular desde el colectivo Ni Una Menos, fue con el sindicato de inquilinos agrupados para discutir justamente la especulación inmobiliaria que atenta directamente contra el derecho a la vivienda y cómo esa especulación inmobiliaria se encarniza hoy de manera diferencial sobre mujeres lesbianas, travestis y trans, es decir, esto que se ve claramente en las amenazas, en los aprietes, en el tipo de lo que nosotras llamamos violencia propietaria, es decir, sentimos que en este momento hay una ofensiva de esas formas de violencia propietaria que toman la cuestión de la vivienda de nuevo como un terreno de batalla que podríamos decir privilegiado, donde hoy podemos leer, entender, comprender, mapear una cantidad de líneas de conflicto. Entonces, las intervenciones sobre la vivienda, cruzando la cuestión de especulación inmobiliaria y la cuestión de violencia de género nos parece que es fundamental, que retoma además líneas que se vienen planteando desde el movimiento en distintos sentidos. Por ejemplo, la demanda de urbanización que en varias villas, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, vienen planteando las asambleas feministas
y las militantes del feminismo villero, diciendo qué significa una perspectiva feminista sobre la urbanización, sobre el derecho a la vivienda, sobre, bueno, quién diseña esas casas, quién organiza la idea de familia que aparece como beneficiaria de esos planes de vivienda. Y esto, bueno, se trama obviamente con la complejidad de lo que es hoy el mercado inmobiliario informal, es decir, de cómo hay también toda una, digamos, especulación en relación a los precios de los alquileres, a quienes desalojan. Esto también lo ha desarrollado, me parece, de manera muy intensa el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, poniendo el cuerpo a evitar los desalojos de los hoteles de las trabajadoras sexuales y también denunciando los abusos de los propietarios frente a todas y todes que se encuentran en una situación crítica para poder pagar el alquiler. Esto se enhebra con un segundo punto, que es la cuestión del endeudamiento, que hoy vemos, digamos, profundizarse, del endeudamiento individual, doméstico, privado, de los hogares, como lo querramos llamar, que también, como venimos trabajando con Lucy Caballero desde una lectura feminista de la deuda, lo que hemos visto en el último tiempo es cómo la deuda se ha convertido en un mecanismo para hacer posible la reproducción social. Esto significa que para las acciones básicas de la vida cotidiana hay un sector cada vez más grande de la población que necesita tomar deuda. Es decir, que ya no hay ingresos que alcancen, sino que todo tipo de ingresos, sean salariales, sean subsidios, sean ingresos intermitentes por distintos tipos de trabajo, necesitan de manera obligada complementarse con endeudamiento para afrontar los gastos básicos de la vida diaria. Entonces, esa estructura, digamos, de proliferación y de expansión del endeudamiento en los sectores más precarizados y en los sectores que hoy además están sufriendo de manera más fuerte la crisis, también pone esta urgencia del endeudamiento, esta urgencia de un reclamo de políticas concretas de desendeudamiento, y también pone la discusión de cuáles son las nuevas deudas que se están generando. En una investigación que estamos haciendo de entrevistas y de encuestas, hoy lo que vamos relevando es el surgimiento de nuevas formas de endeudamiento que producen lo que se puede llamar una canasta de deuda, es decir, una financiación de deuda, con nuevas deudas, pero también deudas novedosas, por ejemplo, vinculadas a el uso mayor que hoy se tiene de datos de los teléfonos celulares, por ejemplo, para poder seguir conectadas a la escolaridad de los hijes. Entonces eso hoy se está financiando con deuda. Esto hace también un mapa complejo de si observamos en qué se gasta buena medida el ingreso familiar de emergencia que ha dado el gobierno. Es decir, buena parte de esos ingresos están yendo a pagar cuotas de alquiler o a pagar, por ejemplo, tarifas de celulares. Entonces hay toda una necesidad de mapear estas nuevas deudas, de pensar en términos integrales la cuestión del desendeudamiento, que nos parece urgente, y sobre todo porque sabemos, como venimos investigando desde hace años, que hay un perfil particularmente acentuado hacia las mujeres lesbianas, travestis y trans como sujetos de deuda. Entonces, esto se está incrementando hoy frente a la crisis, y es una demanda que tiene que hacerse ahora, porque lo que venimos diciendo desde distintos espacios del movimiento feminista es: no podemos salir de esta crisis más endeudadas. Retomando un poco una de las líneas de organización y de movilización de la huelga que vos mencionabas, cuando decíamos la deuda es con nosotras y con nosotres. Entonces, vivienda y deuda me parece que son dos puntos de la agenda urgente, pero que además son términos de la conflictividad actual en este momento de crisis que se están relanzando, y que
tienen todo que ver con lo que marcaría como el tercer eje, que es la cuestión del trabajo. Tanto desde el teletrabajo, es decir, la intensificación de las formas de trabajo virtual a distancia, hasta las formas de flexibilización que vemos acelerarse en este momento de crisis, hasta la cuestión del trabajo doméstico reproductivo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, hay todas unas, digamos, dinámicas que están experimentando formas nuevas de organización del trabajo en los hogares, en los territorios, pero también, obviamente, en los lugares clásicamente denominados como lugares de trabajo. Entonces, un paisaje que se revela súper complejo, que va desde los despidos o de las suspensiones o de las bajas de salarios a formas nuevas de organización del trabajo, como la cuestión del teletrabajo, lo que pone en discusión todo el marco de derechos, normativo, jurídico, de lo que va a significar estas reconfiguraciones del trabajo, y el impacto que todo esto está teniendo en las llamadas economías populares, es decir, una restricción enorme de esas actividades que son actividades callejeras, que son actividades que tienen que ver con, digamos, espacios de lo que se llama la informalidad, que hoy son de las más afectadas frente a la crisis. Algunas de las medidas que impulsó el gobierno nacional frente a la pandemia fueron las ayudas sociales, por ejemplo la IFE, la prohibición de despidos, el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos y una mayor atención a la salud pública, ¿no? Lo que nos muestra que hubo un aumento en la inversión social. Pero esto no logró aplacar la microdeuda en la que se ven envueltos muchos de los hogares, algo que ya se había visibilizado con el gobierno anterior y que con esta situación de crisis se agudizó. Al mismo tiempo, sabemos que en estos días se está renegociando la macrodeuda que se va a convertir, ¿no?, en deuda doméstica, ajuste y sujeción de la vida al pago de la deuda. Me gustaría preguntarte cómo puede pensarse desde la economía feminista esta tensión entre inversión social y microdeuda y también cuáles son los desafíos y apuestas políticas para la pospandemia. Bueno, efectivamente, un poco retomo algunas cuestiones de lo que charlamos en la pregunta anterior para esta nueva pregunta, porque creo que sí, que desde el feminismo hemos hecho todo un trabajo para justamente conectar esta discusión de lo que vos llamás macrodeuda, de la deuda externa y de lo que eso significa en términos de traducción en la vida cotidiana y de su vínculo, digamos, con las formas de endeudamiento doméstico, hogareño, privado. Es decir, ahí creo que también esa espacialidad es una discusión, porque si bien la deuda tiene la idea de que es tomada por un individuo, eso también lo hemos visto que es una ficción. La deuda siempre involucra un territorio más extenso, involucra redes de relaciones que exceden a la figura individual de quien toma la deuda. Entonces ahí hay una primera cuestión que me parece que es importante, cómo lo hemos visibilizado desde el feminismo, ¿no? Por un lado, quien toma la deuda involucra en ese compromiso toda una red, una serie de relaciones sociales que se ponen, digamos, a trabajar para pagar esa deuda. Y hoy, bueno, esto lo vemos claramente en lo que veníamos hablando desde el principio, ¿no? ¿Qué significa que la deuda, como planteamos desde una lectura feminista de la deuda, se haya convertido en un dispositivo de colonización de la reproducción social? Es decir, que haya penetrado y se haya expandido justamente sobre las actividades más básicas y necesarias para la reproducción cotidiana.
y justamente lo que esto también nos permite es ver cómo se llega, cómo se produce a esa situación en la que es necesario endeudarnos de manera privada para satisfacer las necesidades, insisto, más elementales. Es decir, solamente se llega a esa situación, se produce esa situación una vez que ha habido una depreciación completa de los salarios, ha habido una reducción drástica de los servicios públicos y una precarización generalizada de las formas de reproducción social. Es decir, no podemos entender cómo se genera esta masividad del endeudamiento si no hacemos la genealogía de cómo se produce la situación de despojo, de desposesión, para que la deuda se convierta en este nuevo mecanismo de explotación, sobre todo en los sectores, insisto, más precarizados de nuestra sociedad, además de que es un fenómeno a nivel global. Pero diría que esta conexión entre efectos de la privatización, políticas de austeridad, empobrecimiento de los territorios y aparición de la deuda privada y de la deuda doméstica como solución, entre comillas, de esa falta de ingresos es una cuestión fundamental desde la perspectiva feminista. Es una cuestión que la vemos hoy en fuerte disputa en la crisis y es una disputa también en términos de cómo vamos a atravesar esta crisis, con qué herramientas y por lo tanto es también algo que está en debate en la negociación de la deuda externa. Entonces, la tensión más específica entre inversión social y endeudamiento es bien compleja, porque como decía antes, ¿qué pasa cuando el ingreso que da el gobierno como ingreso familiar de emergencia termina siendo reabsorbido por las empresas de teléfono celular o empieza a ser también absorbido por los grandes supermercados o por otras corporaciones que son parte y responsable de ese despojo más amplio del que hablábamos antes? Ahí creo que hay que hacer una discusión más profunda de cómo esa inversión en términos de garantización de derechos sociales tiene que ir acompañada de otras políticas que hagan que esos recursos provenientes del Estado no terminen finalmente favoreciendo a esas mismas corporaciones que son parte del empobrecimiento de la sociedad. Entonces ahí creo que hay una discusión sobre la transferencia directa de ingresos, es decir, en relación a qué otras políticas esas transferencias de ingresos se vuelven eficaces y sobre todo cuáles son las políticas activas que se necesitan para garantizar el desendeudamiento de los hogares. Así que creo que esto es algo que se viene planteando desde el feminismo muy fuertemente y que es parte de la agenda de la pospandemia, porque es parte de la agenda de la urgencia y de la coyuntura actual.